Vamos con información de último minuto. Acaba de dar a conocer la Fiscalía General de la República la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Le comparto lo que da a conocer la FGR mediante una publicación en X. Como parte del nuevo modelo de investigación, la FGR México desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación de Ángel N., exgobernador de ese estado, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo cual fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra. En breve tendremos más información y comparte una fotografía del exgobernador de Guerrero. Lo que da a conocer la Fiscalía General de la República. Detienen al exgobernador del estado cuando fue justamente el caso de los 43 en su estado, allá en Iguala. Quien había estado en libertad no había sido implicado directamente en este caso como posible responsable. Una de las heridas más profundas de México es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En septiembre se cumplirán 12 años del trágico hecho y se trata de un asunto que sigue movilizando a la sociedad año tras año, noticia tras noticia. Tal vez sucede por el impacto que tuvo cuando ocurrió, un impacto que movilizó a toda una sociedad en plena era neoliberal y de impunidad, o porque aún falta mucho por resolverse en un crimen que cambió el curso de este país. La última noticia del caso ocurrió hace contados días. Fue la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien estaba entonces al frente del poder político en el estado en el momento del crimen y fue acusado de haber destruido pruebas clave para la investigación de los estudiantes desaparecidos. Más exactamente, pruebas de filmaciones que mostraban cómo un grupo de ellos era detenido por la fuerza y llevado desde ahí a lo que sería su muerte. Con Aguirre son varios altos funcionarios que fueron procesados y detenidos desde el año 2018, integrante del Tribunal Supremo de Guerrero, de la Fiscalía General de la República, evidenciando que lo que pasó esa noche con la desaparición de los normalistas no fue un simple incidente con policías municipales y narcos coludidos, porque eso quiso hacer creer el poder político durante varios años con Enrique Peña Nieto, presidente, a la cabeza. Y esa mentira oficial rápidamente se desmoronó. El caso Ayotzinapa expone como sobre la mesa de un quirófano todo lo que fue el narcoestado que se armó y consolidó en los sexenios neoliberales, en particular en los dos últimos gobiernos con Felipe Calderón y Peña Nieto. En esta desaparición están todos los actores del crimen organizado que reinó el país, desde narcos hasta policías, militares, fiscales, gobernadores, en el poder municipal, regional hasta el nacional. Por eso existieron tantos actores aliados para intentar ocultar lo que había pasado en Ayotzinapa, porque la desaparición de los 43 era la prueba de cómo operaba esa arquitectura de poder ilegal que llegaba hasta la cima del poder político y los cuarteles militares. El crimen de Ayotzinapa no fue un caso excepcional, sino una representación de una trama de poder, negocios e impunidad que reinaba en este país. Y Ayotzinapa es también otra gran verdad. Si se logró avanzar en las investigaciones, en detenciones, es porque hubo y sigue habiendo una sociedad movilizada que todos los años sale, reclama, está junto a los familiares, exige al poder político y al judicial. Sin esta gran fuerza social que despertó la desaparición, seguramente nada de todo de lo que avanzó habría sido posible. Hoy en la base América Latina hablamos de Ayotzinapa, de los casi 12 años que pasaron desde ese crimen de Estado que conmovió a México y cambió su historia. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Ya saben que Inafino Génova se va a incorporar ya casi en los próximos días. Pero mientras lo seguimos acompañando Marco y una servidora, hoy vamos a contar con Ricardo Valderas, periodista, reportero y especialista en análisis de datos. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi.
La noche del 26 de septiembre de 2014 quedará marcada para siempre en la memoria de México. Ese día, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa había tomado unos autobuses en Iguala para dirigirse a la Ciudad de México. Venían a la capital a conmemorar el 2 de octubre de 1968, conocido como la Matanza de Tlatelolco, cuando el movimiento estudiantil de aquellos años fue emboscado y masacrado por militares y paramilitares del entonces gobierno de Gustavo Díaz Ordaz del PRI. Pero los estudiantes normalistas de Ayotzinapa nunca llegaron a Ciudad de México. Fueron emboscados y baleados a los pocos kilómetros. 3 de ellos murieron ahí mismo y 43 desaparecieron. Tenían cerca de una veintena de años. El crimen fue perpetrado por esa alianza que gobernaba entonces México a sus anchas, el Estado junto al narco. Más precisamente por policías municipales de Iguala y Cocula en colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos. Pero no solo por esos actores, porque el laberinto de investigaciones que se vino dando desde 2014 hasta la fecha llegó hasta las puertas de los cuarteles, de procuradores, de fiscales y ahora del ex gobernador de Guerrero. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes, quisiera preguntarte, Estefanía, por lo que representó en ese momento el crimen en México y en vos. La verdad, Marco, fue un quiebre para el país. Eso fue lo que fue Ayotzinapa. Estábamos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, veníamos de los años de la falsamente llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, que había convertido a México en una gran fosa común, un país lleno de muertos, desaparecidos, desplazados, fraudes electorales y muchísimo miedo. Había tanto miedo porque la impunidad del narco y la impunidad del Estado reinaba en ese momento. Y lo que pasó con Ayotzinapa cambió todo. No quiero decir que cambió el gobierno de Peña Nieto, que siguió igual de corrupto e indolente, pero algo cambió en la sociedad que fue como un ya, por favor, basta. Una gran indignación que se convirtió en movilizaciones en todo el país y fuera también. Fuera, sí, me acuerdo, porque el caso llegó a muchos lados. ¿Y por qué habrá provocado esa combustión de indignación en la sociedad mexicana? Bueno, tal vez por quiénes eran los 43, porque eran muy jóvenes, de escuelas rurales normalistas que tienen mucho peso simbólico en la historia mexicana, porque eran estudiantes que venían justamente a recordar una masacre estudiantil sin saber que ellos mismos serían víctimas a su vez de otra masacre del poder, nuevamente bajo un gobierno del PRI, como si la historia se conectara de una manera trágica. Y significó el fin de lo que en realidad ya estaba agotado, es decir, el régimen del PRI, la falsa alternancia con el PAN, lo que a la postre desembocó en lo que era inevitable, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en el año 2018. Todo eso representó entonces a Ayotzinapa. Y una palabra más que decía Estefanía, diría casi la más importante: impunidad. Una impunidad que, como aprendí hace mucho tiempo, genera siempre más impunidad. Por eso la justicia es tan importante. Y la impunidad fue orquestada primero por la Fiscalía de Gobierno de Enrique Peña Nieto. Su titular era Jesús Murillo Caram y está preso, por cierto, desde agosto de 2022, acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia. Imaginen, Murillo era el encargado de la construcción de la verdad histórica del caso Ayotzinapa y su papel en los hechos fue justamente encubrir lo que había pasado, reducirlo a un crimen de policías locales coludidos con el narco, decir que los estudiantes habían sido quemados en una hoguera y echar un manto de impunidad sobre todo lo demás. Y lo que había pasado en realidad era un crimen de Estado, repito, un crimen de Estado, como dictaminó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia años más tarde, ocultado por el propio Estado desde las más altas esferas, no solo por el fiscal Murillo, sino también por el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, Tomás Cerón, quien está prófugo en Israel. Se dan cuenta, ¿no? El fiscal general y el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía coludidos para esconder lo que efectivamente había pasado. Y no solo eso, sino que la, entre comillas, verdad histórica oficial, falsa verdad, fue construida con torturas de decenas de prisioneros en las cuales fue acusado directamente Cerón para que dijeran lo que él necesitaba para construir ese relato de la verdad histórica. Golpes, montajes, mentiras, ese es el grado de impunidad que existía en el país y de pudrición institucional. Las investigaciones siguieron del 2018 en adelante. El presidente López Obrador creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. También la Fiscalía formó una unidad especial de investigación y licitación para el caso Ayotzinapa y regresó a México el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, y eso permitió descartar totalmente que los estudiantes habían sido quemados en esa hoguera como había sido la versión original o la versión oficial del gobierno de Peña Nieto. Fue
fueron identificados restos óseos de varios estudiantes desaparecidos como Alexander Mora Venancio, Cristian Alfonso Rodríguez y Josivani Guerrero de la Cruz. Y ese año fue hallada en una funeraria de Iguala una bolsa con fragmentos óseos fechada del 2014, guardada e indocumentada durante más de una década sin haber sido sometida a alguna prueba. Esto podría tener que ver con el caso Ayotzinapa y debieron haberlo investigado en su momento. Y las investigaciones también llegaron a la puerta de los cuarteles militares, donde existieron arrestos en el 2020, 2022 o 2023, como por ejemplo contra José Martínez Crespo, capitán del 27 Batallón de Infantería de Iguala. Y profundizar ahí, dentro de los cuarteles, fue algo que sigue siendo de lo más complejo en toda la investigación. También existieron nuevos avances, como la detención el año pasado de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, por su presunta responsabilidad en la destrucción de videos claves para la investigación del caso Ayotzinapa. La ex magistrada había ordenado la destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala porque las imágenes, abro comillas, no eran claras por problemas técnicos. Dijo, las cámaras habían captado el momento en que algunos de los estudiantes eran secuestrados por hombres armados frente a las instalaciones del Poder Judicial y mandó a destruir esas imágenes. Imagínense. Y esto nos lleva al último arresto, Estefanía. Sí, el que nos trae a hablar de esto y el del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien estaba en ese cargo cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La prisión preventiva fue dictada por el juez federal Mario Elizondo Martínez tras ser acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada, ilícitos por los que podría alcanzar una pena de hasta 70 años de cárcel. La acusación es también la de haber ocultado evidencia de lo sucedido la noche del 26 de septiembre del 2014. Él habría sido quien dio la orden política de borrar los videos del Palacio de Justicia, donde se observaba como policías de Iguala y hombres vestidos de civiles obligaban a un grupo de normalistas a bajarse de la unidad en la que se transportaban y luego fueron desaparecidos. Y una de las testigos afirmó que el gobernador Aguirre tenía una relación con los grupos criminales. Bueno, frenemos acá, porque está claro que la versión inicial, oficial del gobierno de Peña Nieto fue una gran mentira. Nunca se trató de un grupo de policías municipales coludidos con el narco para desaparecer estudiantes. Siempre fue mucho, pero mucho más que eso. Imagínense. Tenemos en términos políticos responsabilidades de la presidenta del Tribunal Supremo de Guerrero, el gobernador de Guerrero, el fiscal general y el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía. Estamos hablando de las máximas autoridades del Estado y de la autoridad presidencial de la Nación, Enrique Peña Nieto, porque él fue quien organizó esta comisión para la construcción de la verdad histórica, quien luego la difundió y la defendió, con el interés, está claro, no de llegar a saber qué había pasado y castigar a los culpables, que es lo que había que hacer, sino de limpiar su propia imagen presidencial. Su objetivo era cerrar rápidamente el caso, autofelicitarse con todas las pompas del Estado y a otra cosa mariposa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanto empeño en ocultar lo que efectivamente había pasado? ¿Por qué intervinieron tantos funcionarios de alto nivel? Y aquí hemos nombrado a los que se conocen y seguramente existen muchos más, tanto en el mundo político como también en el militar. Uno de los temas más espinosos de todos, por cierto. Pero ¿por qué entonces? Bueno, podría ser porque lo que pasó con los 43 normalistas sacó a la luz la existencia de una red de poder donde trabajaban en conjunto el poder político, el narcotráfico y policías y militares. Entre todos buscaron protegerse, ocultar sus responsabilidades y negocios, y para lograrlo el propio Estado utilizó la tortura para que desde ahí saliera la versión que necesitaba y enfocó las cámaras sobre el presidente que mintió ante todo el país con su sonrisa siempre falsísima. El narcoestado, en resumidas cuentas, el que se formó durante los años neoliberales a partir de los 90, se consolidó con el inicio del siglo XXI, en particular con Felipe Calderón, cuando su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba aliado con el cártel de Sinaloa, que fue la expresión de la máxima infiltración del narcotráfico en el Estado, llegando a su cúspide, que dejó a este país totalmente a merced de la violencia que se extendió como nunca lo había hecho antes en este continente y que tuvo
una de sus expresiones en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, desde cómo fueron emboscados, asesinados, hasta cómo se encubrió el crimen desde la cabeza del Estado. Y hablando de esa cabeza de Estado, haría una pregunta. ¿Una investigación a fondo podría llegar hasta Peña Nieto, que anda viviendo la Dolce Vita en España por este caso? Veremos. Y finalmente, quisiera decir una última cosa, una pregunta más bien. ¿Qué hubiera pasado en este país si miles de personas no se movilizaban por los normalistas de Ayotzinapa? Hagamos un poco de historia contrafáctica, como se dice. ¿Qué pensás, Estefanía? Hagamos esa historia, porque creo que de no haber existido estas grandes movilizaciones, esta rebelión pacífica de miles y miles de personas, seguramente las cosas hubieran seguido como estaban. Peña Nieto no hubiera estado contra las cuerdas, el narcoestado habría seguido gozando de tranquilidad y hoy no estaríamos como estamos con el caso Ayotzinapa, con mucho aún que saber, pero con detenciones de policías, militares, funcionarios de justicia y hasta un exgobernador. Una muestra de que la movilización colectiva puede cambiar el curso de las cosas, porque muchas veces sin presión social nada se mueve, aún habiendo voluntad política. Y eso pasó con este caso que conmocionó al país a nivel internacional, movilizó a estudiantes, campesinos, trabajadores, clases medias, profesionales, militantes de todas las izquierdas, del centro, organismos de derechos humanos y familiares, hasta llegar acá, donde, como decíamos, aún hay mucho por saber, que castigar, que reparar, pero se ha logrado avanzar en lo que se pudo y aún falta. Gracias, Marco. Ángel Aguirre apareció en pants gris y en silla de ruedas durante su audiencia inicial por desaparición forzada de personas. Aseguró que tiene su conciencia muy tranquila y muy en paz. Dijo que le sorprendió su detención porque en 12 años siempre ha atendido los requerimientos y citas de los fiscales del caso. Aseguró que si hubiera sido convocado, habría asistido a declarar porque nunca se ha rehusado. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la detención del exgobernador. No tiene nada que ver con un tema político, es parte de una investigación. Son distintas líneas de investigación que llevan a detenciones, pero el objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes. Y luego de la detención de Ángel Aguirre resurgió este momento, no sé si se acuerden, que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó un regalo que el exmandatario le envió en agosto de 2025. Esto fue en una gira de trabajo. En respuesta, la presidenta dijo que no lo conocía, que no tenía deseos, no le daban ganas de conocerlo y que no tenía por qué recibir regalos de un exgobernador. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hay una imagen que vale la pena rescatar del archivo antes de hablar de nada más, porque ahí está la semilla de todo lo que estamos viviendo esta semana con el caso Ayotzinapa. Es el 27 de enero del 2015 en el Salón de Conferencias de la entonces Procuraduría General de la República, y ahí está el procurador Jesús Murillo Caram presentado ante las cámaras lo que él mismo bautizó como la verdad histórica, sustentada, según sus propias palabras, en una investigación exhaustiva, profunda y seria, con resultados científicos. A su lado, callado, con una pose de funcionario técnico que se cuidaba mucho de aparentar una objetividad, estaba Tomás Herón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal. El hombre que, según la cobertura de ese día, había aportado el sustento probatorio de todo este caso. Esta puesta en escena con peritajes, inspecciones y confesiones enumeradas una por una es la que definió durante años el relato oficial de lo que pasó a los 43 estudiantes. Y esa es la imagen que hoy conviene desmontar con todo lo que sabemos ahora. Vamos a ver este video para que no se nos olvide lo que nos dijo Murillo Caram. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias. Última. Ya me cansé. Muchas gracias. Hemos agotado todas nuestras preguntas. ¿Una más? Una. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias. última. Ya me cansé.
Muchas gracias. Hemos agotado todas nuestras preguntas. Ya me cansé. Y para dimensionar el peso que tuvo esa conferencia en la cobertura de entonces, Murillo Karam citó ese día 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones y 39 confesiones de personas relacionadas directamente con el caso, una cantidad de cifras pensada exactamente para transmitir la sensación de que aquello era ciencia forense incuestionable y no una narrativa construida bajo presión política para cerrar un caso que ya llevaba 4 meses abierto. El problema es que 5 años después de esta conferencia tan cuidada, en julio del 2020, salió a la luz un video que desmoronó buena parte de esta narrativa científica. El Financiero fue de los primeros en reportarlo, contando cómo el material mostraba a Cerón, el que les decía que estaba al lado de Murillo Karam, encabezando un interrogatorio irregular a Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Cepillo, quien aparecía golpeado, esposado y con la cabeza cubierta con su propia camiseta, mientras Cerón lo presionaba, amenazándolo abiertamente para que su declaración encajara con la versión que la PGR necesitaba presentar. O sea que más bien fue una tortura, no un cuestionamiento. Es exactamente ese material obtenido bajo coacción el que meses antes se había vendido como ciencia forense, incuestionable, como decía Marco, en la conferencia de prensa de enero, la que les puse y les describí al principio. Y frente a esa evidencia, la defensa de Cerón se movió con un matiz muy calculado, porque cuando finalmente rompió el silencio en 2024, no negó lo que se ve en el video, sino que trató de reducirlo a una categoría menor. El Universal recogió sus palabras exactas cuando declaró, dentro de un documental producido por la cadena BBC, que se le veía amenazando al detenido, pero nunca torturándolo, y que como jefe de la Agencia de Investigación Criminal, él no tenía necesidad de torturar a nadie. De que tu argumento sea... ¿Yo por qué? Si yo, mírame, con traje, ¿por qué tengo que torturar gente? Bueno, el Reforma tituló esta misma declaración recuperando la frase de Cerón. Nunca lo torturé, y ahí quedó expuesto el mecanismo completo de su defensa mediática, que consiste en aceptar el hecho innegable de la amenaza para poder negar la palabra que sí tiene consecuencias penales graves, como si existiera una frontera clara entre amedrentar a una persona esposada y semidesnuda y ejercer violencia sobre ella. Pero esta defensa del 2024 no fue la primera que se construyó alrededor de este hombre, porque el propio gobierno de Peña Nieto ya le había fabricado una salida bastante convincente pues años antes. En octubre del 2016, los medios reportaron la salida de Cerón de la Agencia de Investigación Criminal, presentándolo como la figura más polémica dentro de toda la Procuraduría. El hombre señalado por los propios padres de los normalistas como el artífice de la verdad histórica que Murillo Karam había leído ante las cámaras pues casi 2 años antes. La nota recordaba que su renuncia llegaba apenas 12 días antes de que se cumplieran 2 años de la desaparición de los estudiantes, en el momento exacto en que la presión pública por sus irregularidades en el río San Juan, donde se dio la tortura, se volvían insostenibles para el gobierno. Pero lo que esa cobertura del momento no alcanzó a mostrar del todo y que un análisis posterior del Universal sí desmenuzó con detalle es lo que ocurrió puertas adentro del gobierno mientras se redactaba esa renuncia. La entonces procuradora Arely Gómez firmó un comunicado anunciando la salida de Cerón y agradeciéndole su trabajo, y con apenas horas de diferencia desde la residencia presidencial de Los Pinos salió otro comunicado en el que Enrique Peña Nieto lo premiaba nombrándolo secretario del Consejo de Seguridad Nacional, un cargo dependiente directamente de la presidencia de la República. La palabra renuncia, la que ocupó los titulares de aquel octubre, funcionó como cortina para lo que en realidad fue un ascenso disfrazado de salida, un premio del presidente. Vean cómo estaban las cosas en el país. Y lo más inquietante es que esa narrativa de 2015 todavía tiene defensores dentro del propio sistema judicial mexicano, porque en mayo del año pasado un tribunal colegiado de la Ciudad de México resolvió que no existen elementos para afirmar que la verdad histórica, esta que decíamos, sea falsa, y que tampoco está acreditada la versión de que se trató de una maniobra de los funcionarios de aquella PGR para encubrir lo ocurrido y cerrar el caso con la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula. Ese fallo llega mientras el propio Murillo Karam, el hombre que leyó esa versión ante las cámaras en el 2015 que veíamos en video, permanece bajo prisión domiciliaria por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia derivados de ese mismo expediente. Así que tenemos a uno de los protagonistas de aquella conferencia recluida en su casa y al otro construyendo su vida con normalidad
normalidad del otro lado del mundo. Y a estos dos nombres se suma ahora un tercero, porque esta semana la Fiscalía General de la República detuvo, como les decíamos, a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, después de que un reanálisis de 12 años de actuaciones permitiera acreditar que el propio exmandatario habría ordenado en una reunión con funcionarios de su gabinete ocultar cualquier evidencia relacionada con lo sucedido en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014. Y ahí está el personaje que le sigue faltando a la historia, porque el CEO, esta revista, lo recordó en su propia cobertura de la detención de Aguirre, señalando que otro de los principales implicados en la construcción de esta verdad histórica es justamente Tomás Cerón, quien les mostraba al principio del programa y quien permanece prófugo en Israel mientras México sigue empujando sin éxito pues el proceso para lograr su extradición. Esto no es una preocupación aislada. La Jornada publicó apenas hoy que el propio Centro de Derechos Humanos de Tlachinoyan volvió a exigir en el mismo evento donde se formalizó la imputación contra Aguirre la extradición de Cerón junto con la del ex juez de Barandilla, José Ulises Bernabé García, recordándole al Estado mexicano que sigue en deuda con esta causa porque todavía no se sabe dónde están los 43. Y para entender la dimensión del tiempo que ha pasado, Cerón salió de México rumbo a Tel Aviv en septiembre del 2019, así que este caso ya lleva prácticamente 7 años atorados en un país con el que México nunca ha tenido tratado de extradición. Y en todo este tiempo la respuesta de Israel se ha mantenido prácticamente idéntica cada vez que se le pregunta. El Universal recogió en febrero del año pasado las palabras de la propia embajadora de Israel, quien en conferencia de prensa dijo que no había información nueva sobre el caso y que los equipos jurídicos de ambos países seguían trabajando la misma fórmula que ha repetido cada vez que se le pregunta desde hace años. Y esa misma sensación de fórmula repetida es la que llevó a las familias de los normalistas a manifestarse directamente afuera de la embajada de Israel en la Ciudad de México, tal como lo reportó CBS News cuando decenas de personas se plantaron frente al edificio con fotografías de los estudiantes desaparecidos para exigir la entrega de un hombre al que sus propios representantes describieron como responsable de torturar a los detenidos que interrogó. Y lo llamativo es que ese mismo país sí logró resolver en un plazo mucho más corto el expediente de otro mexicano refugiado ahí por motivos completamente distintos. La propia Jornada lo explicó sin medias tintas en un editorial que tituló Roemer y Cerón, lenta justicia, publicado cuando la Corte Suprema israelí rechazó la apelación del exdiplomático Andrés Roemer, acusado en México de violación agravada, y su entrega finalmente quedó encaminada hacia México. El texto recuerda que la elección de su escondite no fue casualidad porque, además de que México e Israel no tienen tratado de extradición, Roemer contaba con la simpatía de las autoridades israelíes por haber respaldado públicamente al sionismo, un respaldo que, por cierto, le costó la destitución como representante de México ante la UNESCO en el 2016, cuando se negó a acompañar una resolución sobre la explanada de las mezquitas. Y ahí está lo que a mí me parece más grave todavía, porque la propia Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, en un comunicado que recogió Milenio cuando celebró el fallo a favor de Roemer, tuvo que reconocer al mismo tiempo que el proceso contra Cerón había sido largo e infructuoso y llegó a advertir que la falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del gobierno de Israel, un lenguaje diplomático que en cualquier cancillería del mundo equivale a decir que están siendo protegidos sin decirlo abiertamente. Gracias, Estefanía. Hoy venimos a acompañar básicamente dos demandas que tienen los padres y madres de familia. Uno es investigación adecuada. Hay varias personas que han sido detenidas, pero nadie ha dicho dónde están los estudiantes. Los papás necesitan saber el paradero de los estudiantes desaparecidos. Necesitamos también que el ejército mexicano entregue los 800 folios que están en sus manos y que son fundamentales para dar con el paradero de los 43 estudiantes. Y los padres y madres también están exigiendo la extradición de Tomás Cerón, que presuntamente está en el Estado de Israel y que es también una figura indispensable en este proceso. Pues creo que como estudiante es muy preocupante porque pues esto refleja muchísimo las inconsistencias que están en el sistema mexicano, entonces pues es preocupante. Entonces pues se siente una impotencia que personas que hayan salido a luchar pues no hayan regresado a su casa y los hayan desaparecido. Que con la nueva presidenta pues haya una solución o se esclarezca el caso.
Y hoy, como nos adelantaba Estefanía, tenemos como invitado a Ricardo Valderas, periodista, reportero y especialista en análisis de datos. Ricardo, muchas gracias por estar en La Base América Latina. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. Un saludo a su audiencia. Ricardo, vos que cubriste y reportaste acerca de este tema, ¿qué implica para vos que haya pasado al caso la denuncia de Aguirre, su detención? ¿Pensás que puede escalar más en términos de responsables en el poder político? Principalmente considero que hay que poner un punto sobre la I, que es que el gobernador se ha sometido a proceso no significa que se haya demostrado que él haya ordenado la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto agregando que, bueno, para mí el gran cambio de estrategia es que luego de casi 12 años de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, se esté retomando una investigación con enfoque particularmente en el gobernador, dado que particularmente se había sostenido esta discusión sobre la participación o la presunta participación de policías municipales, de integrantes de Guerreros Unidos, posteriormente la presunta responsabilidad de autoridades federales como las Fuerzas Armadas Mexicanas, incluidas parte del gabinete en materia de seguridad del expresidente Enrique Peña Nieto, de tal modo que este cambio de paradigma podría implicar que las investigaciones avancen, es decir, todo dependerá de los acuerdos y del tratamiento que se le dé a este personaje que ahora se encuentra imputado por el caso Ayotzinapa, y claro que puede escalar. De hecho, es probable que sea una de las consecuencias inminentes del caso si durante el proceso aparecen elementos que acrediten que otros funcionarios conocieron, participaron, encubrieron o facilitaron la desaparición. Y bueno, la investigación puede alcanzar a más personas, evidentemente. Pero una cosa es que políticamente resulte razonable preguntarnos por la cadena de mando, y otra que exista evidencia y que pueda someter a proceso y que sea suficiente para impugnar a alguien. Recordemos sobre todo las discordancias que hay entre los procesos entre judicializar a alguien, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas como a una persona civil. Tiene ciertas implicaciones que ya no son solo materia jurídica, sino también implica materia política. Es decir, necesitamos tener claro cuál va a ser la ruta jurídica que va a tomar el Estado para desenvolver este caso y llegar hasta las últimas consecuencias. Ricardo, un gusto platicar contigo. Yo te preguntaría, ¿cuál es el cauce que está tomando la investigación en este momento respecto a las agencias de seguridad involucradas en este caso de desaparición? Esta investigación ha ido evolucionando ahora que estamos a 11 años, 11 meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Es importante analizar cómo ha ido evolucionando, y aquí hay varios niveles a distinguir o varios niveles procesales a distinguir. Está la Policía Municipal de Iguala y Cocula, cuya participación en los hechos está ampliamente documentada, ¿no? Por ejemplo, está la Policía Estatal, que también está ampliamente documentada, la Procuraduría o la entonces Procuraduría General de la República y las instituciones federales que participaron en la investigación inicial. Está también el Ejército, cuya actuación antes, durante y después de la noche de Iguala ha sido uno de los puntos más controversiales de todo el caso, y están otras instituciones de seguridad e inteligencia cuyos movimientos y comunicaciones o posibles omisiones han sido examinadas en cada una de las etapas procesales de este caso. Y el problema es que tampoco se puede meter todo a las instituciones. Hay acusaciones y señalamientos contra funcionarios concretos, pero eso no significa que toda la dependencia o toda la estructura estuviera involucrada en este proceso. Por ejemplo, el caso del Ejército, existen elementos que han generado fuertes cuestionamientos sobre si los militares sabían o no sobre el actuar y lo que está ocurriendo esa noche en Iguala, pero debe traducirse individualmente en responsabilidades penales mediante procesos y pruebas que sean muy contundentes, y no tratar de litigar vía medios de comunicación o redes sociales. Uno de los grandes pendientes con Ayotzinapa es justo establecer judicialmente la responsabilidad individual de cada sujeto y a posteriori tratar de entender cómo fue la madeja de responsabilidades
para poder así hablar concretamente de si se trataba de un grupo de la delincuencia organizada, de un grupo paramilitar, de cualquier otro fenómeno de violencia de los cuales tenemos registros en el país y que evidentemente llevarán a estos puntos. Es decir, el negocio de la guerra tiene que ser desmantelado y el caso Ayotzinapa, por doloroso que pueda ser para la nación, también puede ayudarnos a entender un poco cómo se van envolviendo responsabilidades a través de cargos públicos que definitivamente requieren ser sometidos a proceso para tratar de avanzar un poco en esto que algunas universidades determinan como el 98% de impunidad en los procesos judiciales mexicanos, tal cual es el caso de la UNAM, quienes han publicado varios ensayos al respecto. Y por último, Ricardo, preguntarte, ¿qué se puede hacer para que no se repita algo similar a lo de Ayotzinapa? ¿Se avanzó en ese sentido? Sobre tu pregunta, Marco, creo que se ha avanzado en el caso Ayotzinapa. Evidentemente no es lo suficiente. Después de 2014 hubo cambios importantes en materia de desaparición forzada, por decirlo de alguna manera. Se crea un marco jurídico específico y se fortalecen mecanismos de búsqueda. Sin embargo, al día de hoy solo una entidad federativa, por poner un ejemplo, califica como delito el reclutamiento forzado. Todavía tenemos muchos pendientes en materia de jurisdicción y en materia de construcción asambleísta de la realidad jurídica del país. ¿Qué quiero decir con esto? Los y las diputadas urgen de homologar por lo menos los criterios por los cuales se van a perseguir algunos delitos para por lo menos empezar a recabar numeralia respecto a este tipo de actividades. En consecuencia a lo que había hablado en la pregunta anterior, me parece indispensable atender de fondo el 98% de impunidad que tiene el país. Casi todos los delitos que son impunes son delitos de cuello blanco o delitos administrativos, es decir, la responsabilidad de las autoridades no se ve reflejada en la realidad jurídica mexicana. La prevención del delito es una parte, pero la ejecución de la etapa judicial es necesaria. Y en ese sentido, bueno, tener controles efectivos y públicos sobre las policías y las fuerzas armadas y de todo el aparato securitario, mecanismos de rendición de cuentas, de reacción inmediata, registros confiables, fiscalías independientes, cadenas de responsabilidades que lleguen hasta los funcionarios que permiten este tipo de atrocidades en el país. Hay una lección todavía un poco más incómoda y es que no basta con encontrar autores materiales si un policía entrega a un grupo criminal a estudiantes, pero los funcionarios lo saben o saben lo que está ocurriendo y no intervienen. Bueno, esto es una cadena secuencial de la cual, digamos, yo identifico una brecha de oportunidad en México, particularmente con los aparatos de seguridad. Y bueno, para poder desentrañar esta madeja tan compleja que es la delincuencia organizada en el país y entender que este fenómeno no existe sin la complacencia o el contubernio de ciertas autoridades y de cierto poder económico a quienes favorecen éxodos por violencia, a quienes favorecen la ocupación territorial y subsecuentemente políticos o autoridades o fuerzas del Estado que se vean de alguna manera beneficiadas por estos actos de violencia. Esto evidentemente en la medida de las posibilidades y cómo vayan avanzando las investigaciones serán cada vez más evidentes. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Pues muchas gracias por la invitación, les mando un abrazo, un saludo a la audiencia y espero estar pronto de vuelta con ustedes. Hasta la próxima. Así llegamos al final del programa. No olviden suscribirse, les dejamos el QR en pantalla y, por cierto, denle clic a la campanita para seguir apoyando el periodismo independiente. Les dejamos también en pantalla el QR de la playlist de Spotify para que escuchen nuestros programas, aunque recomendamos siempre pues verlos. Nos vemos el próximo lunes a las 7 p.m. hora chilanga. No olviden ver todos los programas que se perdieron este fin de semana o si les gustó, pues volver a verlos y compartirlos con sus amigos.